Ahí va. De OTBN. OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de el sector académico y organizaciones socioambientales, con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales. El 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales, con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales. El 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales, con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales. El 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales, con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales. El 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales, con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales. El 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no.
Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco,
gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, gobierno de todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este comienzo de los talleres de OTBN.
Un poco la idea es poder encontrarnos en esta etapa, en el marco de la actualización del OTBN en este taller informativo, ¿sí? Estamos en el marco del ordenamiento territorial del bosque nativo. Por eso agradecemos a la participación de todas y todos. Este proceso tiene como objetivo promover la participación y garantizarla. El equipo de talleristas que vamos a estar coordinando y moderando este taller informativo, somos trabajadores del Estado, somos Paola de los Santos, médica veterinaria, Mariela Firpo, magíster en Psicología Social, Noelia González, referente de la comunidad indígena del barrio Toba, y le habla David Pagano, profesor especialista en políticas y programas socioeducativos. En este proceso, como trabajadores del Estado, pretendemos acompañarle a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, en este proceso. El taller va a durar 2 horas, a las 18 más tardar estará terminando. Nuestro rol de tallerista y moderadores, nosotros vamos a ir programando los momentos de consulta y sugerencia para que puedan hacerlo durante todo el taller en el chat. En su momento, después de la exposición, lo van a poder hacer en el micrófono abierto, ¿sí? Como coordinación de la logística estará el doctor en biología Federico Arce y el profesor Ángel Noguera. Para la redacción de actas, la abogada Anaí Rivera. Como asesora, la doctora Paula Soneira. Y quien les habla, como les decíamos, Paola de los Santos y yo. Vamos a dejar a disposición de todos y todas nuestros números personales a fin de no solo terminar esta etapa del taller informativo, lo que sucede en el Zoom, sino de poder fortalecer la vinculación, ¿sí? En este momento de inicio también nos parece importante poder aclarar algunas cosas del encuadre. En principio, que cada uno de los que participan evitemos interrumpir lo que el otro va diciendo, ¿sí? Y también se pide por favor a aquellos que participan de diferentes espacios de poder y de diferentes espacios políticos, funcionarios, evitar las salutaciones o las disculpas de retirada. En todo caso, que queden los equipos técnicos trabajando. Nosotros entendemos ya su participación es importante, ¿sí? Cualquier duda que tengan lo pueden ir planteando en el chat. Las preguntas, interrogantes que surjan, lo pueden mandar también por el chat privado y también por el WhatsApp que a continuación le pasaremos a dar para que todos tengan acceso. Hasta acá vamos, ¿sí? Bien, en base a esto me gustaría pedirle a las autoridades de la Secretaría de Estado que están presentes, ¿sí? Marilí Garrafa, nuestra subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad, que nos puedas dar unas palabras o comentar hacia dónde va la actividad de esta tarde, antes de avanzar con el taller. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando este primer encuentro o primer taller del proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo. Y lo cierto es que antes que nada queremos agradecer la participación, destinar 2 horas del día para trabajar en este proceso de consulta, de participación, de diseño de una política pública y hacia dónde queremos que vaya la provincia, nuestra provincia. Entonces, creo que antes que nada vale el agradecimiento por la participación, por el tiempo que están disponiendo para estar aquí en esta reunión. Además de eso, también quería agradecer a todo el equipo porque va a ser unos encuentros con una agenda muy ajustada, porque justamente lo que tratamos es de que todo el mundo pueda llegar la información. Es simplemente la primera etapa de un proceso que va a ser mucho más largo y es el de poner toda la información a disposición de aquellos que estén interesados o involucrados en el tema. Entonces, eso como primera medida, o sea, hacer que la información llegue
a todas las organizaciones e instituciones que estén participando y aquellas que se interesen de ahora en más en participar, con lo cual también vamos a ir completando, no nos quede ningún actor fuera de los que nosotros consideramos que tienen que estar en estos talleres y en estos encuentros que por ahora son solo informativos. Esto por un lado, entonces el agradecimiento, y por otro lado pedirles la colaboración para poder trabajar no solamente acercando a aquellos actores que ustedes consideren que hoy no están presentes, o acercando la información que va a estar disponible a partir de este encuentro que van a llevar adelante Paola y Coco, ¿no es cierto? No sé si hay alguna otra, no sé si lo vi a Luciano por ahí, Luciano Olivares. La unidad ejecutora que está llevando adelante tiene dos patas institucionales. Por un lado, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, y por otro lado, en la figura de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, que también está ahí. No sé si lo vi por ahí o no, me dirán ustedes, pero en todo caso, más que saludarlos, más que pedirles la colaboración y agradecer profundamente que estén participando en estos encuentros. Eso es todo, me parece que adelante con los talleres. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria. De este modo, le pedimos a aquellos que están participando que puedan hacer la presentación a todos los que están participando de diferentes sectores, funcionarios, ONG, que puedan registrarse en el chat dando su nombre, institución o organización a la que representa o pertenece, oficio o profesión, localidad o comunidad en la que se desempeña, ¿sí? La idea es que mientras van anotando esto, nosotros repasemos nuevamente el encuadre, comentarles que esto es el taller informativo, una de las 3 etapas que tiene el OTBN. En este taller se hace en el marco de la actualización del OTBN, y que en esta participación, nosotros como talleristas, vamos a ir acompañando este proceso, donde formamos parte como tallerista 4 personas: Paola de los Santos, que es médica veterinaria, Mariela Firpo, que es magíster en psicología social, Noelia González, referente de la comunidad COM, y quien le habla, David Copagano. Van a escuchar qué me dicen. Soy profesor y especialista en política y programas socioeducativos. En este proceso, nosotros como trabajadores del Estado provincial, lo que queremos es poder vincularnos y afianzar de la mejor manera posible este seguimiento y acompañamiento a esta tarea, que como decía la subsecretaria, es una tarea ardua, pero también desafiante, emancipadora, que nos posiciona como Estado provincial en un gran desafío de construcción colectiva. En base a esto, habiendo dicho esto, mientras se van presentando, paso la palabra a mi compañera Paola de los Santos. Va a empezar con una breve exposición sobre el proceso de OTBN, donde les ruego tengamos a bien ir escribiendo las consultas también en el chat, o al finalizar la exposición, que va a ser lo más breve posible, poder transmitir nuestras consultas, dudas y sugerencias para que este proceso pueda ser lo más democrático y transparente posible. Hola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la participación, tal como dijeron mis antecesores, y mi rol en este taller va a ser presentar un poco la información que hay sobre la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, que es la información necesaria para poder participar en adelante en los procesos de consulta que se den como segunda fase de este proceso. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Se ve pantalla? Sí, sí, perfecto. Bueno, contarles que en el año 2007 se sancionó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, la Ley 26.331. Esta ley establece
dos cuestiones muy importantes. Una es que cada provincia debe realizar su ordenamiento territorial de bosques nativos y actualizarlo cada 5 años. ¿Esto qué significa? Que cada provincia debe establecer distintas zonas, categorías de conservación mediante un proceso participativo. A su vez, la ley también establece la creación de un fondo que compensa a los titulares que conservan los bosques por los servicios ambientales que estos brindan. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es precisamente establecer zonas de conservación, estableciendo además qué se puede hacer en cada una de estas, qué actividades podemos desarrollar en cada una de estas. Se establecen 3 categorías: categoría 1 de alto valor de conservación, que complementando con la ley provincial, ley 1762R, que complementa la ley nacional, se establece que en esta primera categoría, que es la categoría roja, se debe conservar el 100% del bosque nativo. No se puede realizar ningún tipo de actividad productiva, solamente se puede realizar investigación científica y turismo, y también pueden vivir comunidades indígenas. No se puede realizar ningún tipo de desmonte ni aprovechamiento productivo de esta zona. La categoría 2, que es la categoría de valor medio de conservación, establece que se pueden realizar algunas actividades, tanto las que ya se realizaban en la categoría roja, como también ganadería, aprovechamiento forestal, apicultura, pero siempre y cuando se conserve el 80% del bosque nativo. Y la tercera categoría, que es la categoría de bajo valor de conservación, es la que permite todo tipo de actividades productivas con un mínimo de conservación de los bosques, que depende de la cantidad, de la extensión de hectáreas que tenga el campo en cuestión. Por ejemplo, para una superficie de 0 a 100 hectáreas, se debe conservar por lo menos el 10% del bosque que tiene esa superficie. Para una de 100 a 200 hectáreas, el 20%, y de 200 a 1000 hectáreas, hasta el 30% de mínima. Lo que estoy mostrando acá es el último ordenamiento territorial de bosques nativos, que fue realizado en el 2009, fue el primero que realizó la provincia y el último a la vez, y se establecieron las zonificaciones de la manera que figuran en el mapa. Podrán ver que de un total de casi 5 millones de hectáreas de bosques que tenemos en la provincia, aproximadamente unas 300.000 corresponden a las zonas rojas. Estas zonas rojas son las que se identifican como los parques provinciales, parques nacionales y zonas de reserva. La categoría 2, que es la categoría amarilla, que está asociada a la vez a la categoría roja, representa más de 3 millones de hectáreas y se encuentra principalmente en el norte de nuestra provincia, la zona del impenetrable. También se encuentra en la zona de la región 9 y parte de la zona este de nuestra provincia. La categoría 3, que es la categoría verde, representa más o menos 1,5 millones de hectáreas y principalmente se enfoca en la zona agrícola de nuestra provincia, es decir, en la zona del oeste. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para establecer este ordenamiento en el año 2009? La ley 26.331 establece 10 criterios que podemos agrupar a la vez en 3 criterios: un criterio ambiental, un criterio sociocultural y un criterio productivo. Desde el punto de vista del criterio ambiental, la superficie mínima de conservación, el valor biológico y la vinculación y conectividad entre las áreas naturales es el principal criterio. Desde el punto de vista sociocultural, tiene especial interés el valor que las comunidades indígenas y campesinas le dan al bosque y el uso que hacen de los recursos naturales para su supervivencia y de la cultura. Y para el punto de vista productivo se tiene en cuenta el potencial productivo, tanto forestal como agrícola, que tiene la zona en cuestión. A su vez, tener en cuenta que, tal como lo dije al iniciar la exposición, la provincia debe actualizar cada 5 años su ordenamiento territorial de bosques nativos, con lo cual debió haber actualizado ya en 2014 y en 2019. Esto, si bien se iniciaron algunos procesos de actualización, no concluyeron
Así que nosotros seguimos con el ordenamiento del 2009 vigente. Y para realizar el próximo ordenamiento, que es el proceso que estamos iniciando en este momento, se tienen en cuenta, además de los criterios que establece la ley 26.331, los criterios que también establece la Ley General del Ambiente, que son los criterios o principios de sustentabilidad y principio de progresividad. Esto quiere decir que para los escenarios posibles de los próximos OTBN que se realicen en nuestra provincia, no podemos aumentar las zonas verdes que tiene el ordenamiento actual. Y debemos aumentar la cantidad de superficie de zona amarilla y roja. Esto es lo que significa el principio de progresividad, la progresividad en la conservación de los bosques. Por otro lado, contarles que esta tarea, por ley, se realiza a través de la consulta pública a las comunidades y se viene llevando a cabo desde el Consejo Provincial del Ambiente, que a su vez tiene la Comisión de Bosques Nativos, y esta ha generado o conformado 2 mesas. Una mesa técnica, desde la cual se analiza la información técnica para elaborar los próximos escenarios de ordenamiento territorial, y una mesa de participación social. Esta mesa de participación social es la que tiene por objetivo diseñar el proceso de consulta y llevarlo adelante. Uno de los acuerdos que tuvo esa mesa es llevar adelante este proceso de consulta en 3 etapas. Una etapa informativa, la segunda, que es la etapa consultiva, y la tercera, que es la de validación. Lo que estamos realizando en este momento es la etapa informativa. Por último, tener en cuenta por qué es importante la conservación de los bosques nativos. La ley, en el momento de su sanción, preveía la necesidad imperiosa de empezar a regular o de tener un equilibrio entre el cuidado del monte y la producción, teniendo en cuenta que el avance de la frontera agropecuaria podría ir en detrimento de nuestros bosques, y teniendo en cuenta los servicios ambientales que estos brindan, como ser la regulación hídrica, la prevención de inundaciones, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la calidad del aire, la provisión de alimentos, la identidad cultural de los pueblos, era necesario establecer una ley que nos permita regular el avance de esta frontera agropecuaria y establecer límites en la forma, o inclusive criterios en la forma de producir a los efectos de conservar nuestros bosques para las próximas generaciones. Un poco la exposición tenía el objeto de poner en conocimiento la ley 26.331, su ley complementaria provincial, explicar cuáles son los principales criterios que tiene y cuál es la situación actual que tenemos. Decirles también que la mesa técnica que mencioné anteriormente está elaborando posibles escenarios, que cuando hablo de escenarios hablo de propuestas de nuevos mapeos de ordenamiento territorial de bosques nativos, teniendo en cuenta criterios de progresividad y sustentabilidad que mencioné, además de los 10 criterios que tiene la ley. Eso será puesto a consideración en el proceso de consulta, y obviamente antes de esa fase se estará enviando a cada uno de ustedes para que puedan elaborarlo, analizarlo y llegar a las próximas reuniones con propuestas y opiniones concretas. Así que bueno, después de esta breve exposición, la idea es un poco al micrófono, no queremos extendernos muchos nosotros en la exposición a los efectos de cualquier duda y consulta que surja en relación a la cantidad de información o la calidad de la información, o dudas que puedan tener sobre cómo va a continuar el proceso. Estamos tanto el equipo de talleristas como las 2 subsecretarías que forman parte de la mesa ejecutora para ir disipando las dudas. Así que, si les parece, pedimos que pidan la palabra a través del chat para poder ir dando el micrófono. Muchísimas gracias.
No hay nadie por el momento que tenga pedida la palabra. Consultarles o dirigir en todo caso la consulta, que todavía nadie ha pedido la palabra, a saber si la información que se expuso fue clara, si fue suficiente, si consideran que debemos incorporar algún otro tipo de información en este proceso de consulta, que se podrá repetir esta instancia o ser enviada esta información por los medios que ustedes lo consideren. Así que bueno, estamos a disposición para eso. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, se entendió todo perfecto. La pregunta es si el material, o sea, la presentación, más todo lo que se trabaje, si va a estar disponible, si nos van a enviar lo mismo que el taller en sí, estas 2 horas, digamos, que están grabando, si se van a enviar también. Esa es la consulta y cómo. Bien, vamos a ir intentando contestar las preguntas que vayan surgiendo. Por un lado, toda la información que se está presentando y cualquier otra que ustedes consideren que pueda ser necesaria para este proceso de consulta, que necesiten saber o profundizar información, se les va a estar enviando en estos días, después de finalizada la reunión, probablemente mañana o pasado mañana, estaremos enviando la información, tanto lo que se presentó acá como cualquier otra que ustedes consideren necesaria. Por ahí una sugerencia más, nada más, Pau, que aquellos que quieren o precisan esta información vía WhatsApp, porque entendemos que muchos de los ritmos que manejamos en la cotidianidad nos requieren y son mucho más prácticos por teléfono, que puedan colocar también sus números en el chat, ¿sí? Donde también tienen el acceso a nuestros números, así podemos mandarlo de manera digital por WhatsApp, ¿sí? Había una pregunta que Roberto hacía un comentario antes de pasar al compañero Daniel, que está pidiendo también la palabra. Roberto Sánchez, si es posible y puedes transmitirnos tu pregunta, así la podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal se escucha? Excelente. Nada, eso me pareció que los criterios, digamos, que se hablaron de cada zona, por ahí dan muchas dudas, por lo menos de mi parte, a simple vista esa que puse, ¿no? Si se conserva el 80%, ¿qué significa ese 80% más claramente? Si está bien definido o se puede definir un poco más. En la zona roja hablaron de que se puede hacer turismo, qué tipo de turismo también se puede hacer, porque entiendo que hay un turismo que puede ser malo, digamos, para la conservación. Eso nada más. Bien, vamos a intentar para las próximas reuniones. Muchísimas gracias por el aporte, Roberto, de profundizar esta información. En principio, tengan en cuenta que las zonas rojas donde se puede hacer turismo son generalmente parques provinciales y parques nacionales, que ya tienen una regulación de cómo tiene que ser el turismo en estas zonas. Es bastante estricto, tiene zonas en las que se puede zonas de uso público y gran parte del parque no se puede hacer turismo. Así que eso para que tengan en cuenta a qué corresponden generalmente las zonas rojas que hoy están establecidas en el ordenamiento. Ese es el tipo de turismo que se puede hacer, el que está generalmente reglamentado dentro de parques provinciales y nacionales, que hay una zona de uso público, senderos donde se puede transitar, y no hay alojamiento dentro del parque, no es un turismo libre, digamos, y desmedido el que se hace dentro de las áreas protegidas.
En cuanto a las actividades productivas de la zona amarilla, habíamos planteado, por lo que dice la ley, que puede hacer actividad ganadera, aprovechamiento forestal, actividad apícola y alguna otra. Lo que se plantea en la ley provincial, que avanza un poquito más en la regulación, es que se debe conservar por lo menos el mínimo de un 80% del monte, donde sí se pueden hacer asociadas este tipo de producciones. Ahora, en tanto y en cuanto se quiera hacer un aprovechamiento forestal o solicitar permisos para el uso del otro 20%, siempre es bajo evaluación de impacto ambiental y tiene que ser solicitado con planes de manejo y cambios de uso de suelo a los organismos intervinientes, que en este caso es el Ministerio de Producción y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. No sé si contesté tu pregunta. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Tiene la provincia hecha en función del mapeo este que vimos recién, que está desde el 2009, y entendiendo que tenemos un territorio amplio en la provincia del Chaco y muchas veces la infraestructura pública es escasa para poder controlar todos los sectores? ¿Hay algún relevamiento hecho sobre las zonas más vulnerables al día de la fecha, donde por ahí no se cumplimenta bien con esta ley de bosques? ¿Hay un relevamiento actual hecho para comenzar este trabajo, sería? Sí, yo le voy a dar la palabra a Paula Soneira, que está trabajando en la mesa técnica, donde se tienen todos los diagnósticos de cómo fue el uso de los bosques desde la sanción de la ley a esta parte. Tienen diagnosticados los desmontes que se realizaron en cada una de las zonas, tanto los legales como los ilegales, y el uso que se hizo de los bosques. Así que, Paula, si te puedo dar la palabra para que contestes en mayor profundidad. Bueno, buenas a todos. En la mesa técnica que está funcionando ya desde principios de marzo, con participación de todos los sectores, el productivo, las instituciones, los consejos profesionales y las ONG socioambientales de Chaco, lo que hicimos fue, y especialmente la unidad ejecutora, que es el Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente y Ministerio de Producción, hicimos un mapeo y colectamos y pudimos reunir 47 mapas que diagnostican la provincia del Chaco, ¿sí? Al Chaco 2021, digamos. La mayoría son mapas casi al 2021, algunos al 2019, ¿sí? Consultamos a todo lo que había, a todos los organismos de investigación y técnicos, para lograr un mapa preciso de cada lugar, y además el Ministerio de Ambiente de la Nación, la Dirección Nacional de Bosques y la Dirección Provincial de Bosques también nos pusieron a disposición todas las capas actualizadas de permisos, o sea, de deforestaciones o desmontes que hubieron con permiso, y también las detecciones que fueron ilegales. Así también los silvopastoriles, o sea, los permisos que solicita la cadena ganadera, se llama silvopastoril para los que no conocen, legal e ilegal, lo mismo para el aprovechamiento forestal, o sea, la cadena forestal, legal e ilegal. También tenemos la capa de los últimos 5 años, especialmente el 2020, de incendios. Tenemos información de los mapas de fauna silvestre, de todo lo que fue relevado en la provincia de Chaco. Así que bueno, tenemos un mapa muy preciso y muy actualizado de toda la provincia. Así que, bueno, realmente nos pone en buena posición para que pudiéramos avanzar ya en estas fases. Y bueno, y obviamente queda todo a disposición de cada una de sus regiones, obviamente de todo el Chaco, pero especialmente de cada una de sus regiones, de todas estas capas de diagnóstico que generó la mesa técnica, porque es un insumo para pensar después escenarios de una actualización de las 3 zonas del OTBN, ¿no? Así que sí, todo a disposición también, que cuando lo requieran nomás. Muchísimas gracias, Paula. Y espero que haya quedado, que se haya entendido. En todo caso, volvemos a explicar, no hay ningún problema, para eso estamos. Esta etapa tiene esta finalidad de ir construyendo también
algunos saberes rectores que acompañan este proceso, ¿sí? Me había pedido la palabra Daniel, me parece Daniel Trabalón, el exdiputado, si no me equivoco, si está a disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. En principio, decirle que estoy acá en representación de la diputada Tere Kubels, que es presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura y que no puede participar hoy justamente por actividades que tienen relacionadas con la legislatura, así que en ese sentido estoy yo participando. Y la verdad es que las explicaciones hasta acá por lo menos fueron muy precisas y muy claras, y tanto cuando habló Paola como lo que recién explicó Paula, en ese sentido me parece que hasta acá la información que se dio es muy clara. Y yo quería hablar de otro tema que en realidad es transmitir una preocupación que tenemos nosotros como bloque, que tiene la diputada, que tiene que ver básicamente con el proceso. Digo, desde el bloque, la diputada como legisladora, como presidente de la comisión, y nosotros en nuestro bloque valoramos mucho el proceso que se hizo en estos años, desde el año pasado hasta acá, en el sentido que entendemos que se avanzó en dos temas centrales para la política ambiental. El primero es la construcción y la aplicación de una ley que llevaba más de 20 años sin cumplirse, que es la conformar un Consejo Provincial de Ambiente. Y en ese marco, avanzar en otra deuda pendiente que tiene el gobierno y el Estado provincial, que es regular y cumplir con la ley de bosque, que tiene más de 10 años de falta de cumplimiento. Nos preocupa, y esto lo planteamos como una preocupación, que entendemos que ese proceso tiene que garantizar, ya lo dijeron ustedes, pero muy claramente, pero además lo dice la legislación, tanto la ley de bosque como la ley de ambiente hacen especial hincapié en el tema de la participación en el proceso, que justamente fue lo que nos llevó a incumplir la ley en la provincia. Es decir, hubo intentos anteriores, se los mencionó recién, que fracasaron justamente porque el proceso de participación no fue ni transparente ni democrático y no consiguió construir los consensos necesarios para tener, digamos, regularizada la ley de bosque en la provincia. En ese sentido, tenemos la información, por eso lo que se dijo hasta acá fue claro, lo que nos preocupa y queremos dejar sentada esa posición, que hay algunas organizaciones que estaban participando de esta mesa y que se retiraron de la mesa. Y eso es grave, y es preocupante, porque creo que todos los que estamos acá, que coincido, es muy valioso y todos los aportes son valiosos, podrían ser aún más importantes y más valiosos si tuviéramos algunos sectores que vienen participando con mucho compromiso y que hoy se retiran. Y nos preocupa fundamentalmente porque hay motivos que justifican esa decisión de las organizaciones y que nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos en garantizar que ese proceso de participación se haga en forma democrática. Y la verdad que nosotros también nos sorprendió, uno de los motivos por los que tenemos entendido esas organizaciones hoy no están participando y se retiraron, tienen que ver con un tuit del gobernador de la provincia donde el 25 de mayo muestra un mapa diciendo que, digamos, casi avalando un proceso que todavía no está ni siquiera iniciado totalmente, donde todavía no hay definiciones tomadas y donde está todavía todo esto por discutirse, por verse. Y la verdad es que nos sorprendió a nosotros, sorprendió a las organizaciones, no entendemos el porqué de eso y creemos que fue un error político que hay que corregir rápidamente y explicar que este es un proceso que está abierto y que eso que salió ahí no es lo que se decidió, lo que se definió todavía. Y nos preocupa cuando hay cuestionamientos a ese proceso porque hacen a la legitimidad de lo que estamos construyendo. Y porque los antecedentes de por qué no se avanzó en el proceso anteriormente llevaron a que se incumpla la ley. Y porque eso se fue agravando con otras situaciones que también son de público conocimiento
digamos, que llevaron, digamos, a que este tema haga intervenir a la justicia provincial. Entonces, me parece importante hoy que estamos iniciando este proceso de información, donde todos valoramos la participación de cada uno de los que están acá, que esto se pueda rever, que se pueda modificar, que aquellos sectores que hoy no están puedan estar en las próximas reuniones, puedan participar, pero que se corrijan y que se modifiquen las cosas que están mal para garantizar un proceso amplio, democrático, transparente de participación. Y bueno, queríamos nosotros dejar sentado esto, porque nos parece muy importante y porque además entiende la diputada como presidente de la comisión que parte del rol que tiene el Poder Legislativo puntualmente es garantizar ese nivel de participación democrática, ¿no? Así que me parece importante cuando estamos arrancando este proceso que hasta acá toda la información que se dio, lo que respondieron fue muy claro, que también se tenga en cuenta esto que estamos planteando para lo que viene. Así que, bueno, respetuosamente queremos dejar sentada esta posición, esta preocupación y pedir que en lo posible estas cosas se corrijan y que se rectifiquen lo que entendemos nosotros, por lo menos nosotros, son algunos errores cometidos para que este proceso pueda continuar y pueda continuar bien, con todas las dificultades que ya tenemos en el marco de la pandemia, sobre lo cual claramente no hace falta hablar porque todas la estamos padeciendo. Así que, en principio de esto, queríamos dejar planteado además por qué no puede estar hoy la diputada Tere Kubels y plantear un poquito la preocupación que tenemos sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Yo sobre las definiciones políticas que escapan un poco a los talleristas, prefiero dar la palabra a la subsecretaria Marilí Garrafa para que pueda contestar este interrogante y preocupación que nos has planteado. Si estás, Marilí. Sí, perfecto. Bueno, a ver, varios puntos, digamos, y viene bien lo que manifestó Daniel recién, porque entonces de una buena vez aclaramos, y lo aclaramos, qué mejor lugar que en este encuentro donde decimos compartir información. Lo cierto es que en esa reunión donde sale, voy de atrás para adelante, digamos, creo que fue el hecho que puso todavía más en duda, y yo entiendo que siempre hay como una cuestión hasta de desconfianza o recelo respecto a las intenciones. Y lo que, antes que nada, quiero dejar claro que son totalmente transparentes las intenciones, y justamente como un principio del Consejo Provincial del Ambiente que venimos repitiendo desde que se conformó, es la idea de que cada uno de los actores que representan a distintos sectores o asociaciones o colectivos puedan estar involucrados en el diseño, en el monitoreo de las políticas públicas. Creo que eso como principio y como piedra fundamental de las intenciones que tiene en la creación del Consejo Provincial del Ambiente. Luego vamos a la Comisión de Bosques y a una responsabilidad indelegable del Estado, que es la de llevar adelante la concreción de esas políticas públicas. Entonces, era imprescindible crear una unidad ejecutora, que además la misma resolución de COFEMA nos dice que así debe ser, o sea, eso está puesto también normado como debe ser, y también es indelegable la función del Ministerio de la Producción y de la Secretaría como encabezando esa unidad ejecutora, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pasando a la otra cuestión, la cuestión de la información. Sí debo decir que hubo un error en la comunicación de la información, porque lo que genera este malestar de las organizaciones de la sociedad civil, que es lo que Daniel está manifestando en este momento, es un mapa representativo de un sector que no fue puesto en consideración en la mesa o en las reuniones intermesas,
Lo que sí habíamos pedido, y esto sí los que hasta ese momento participaron en las reuniones y en la última reunión de la comisión, fue que cada sector pudiera imaginar y pudiera presentar cuáles son sus expectativas respecto a cómo debería ser el OTBN 2021, ¿sí? Y te había pedido explícitamente que cada sector o varios sectores que puedan aunar criterios puedan presentar esto. Lo cierto era que el lugar de presentación debía ser en la misma comisión, porque justamente lo que estamos tratando es que todas los intereses, intenciones, expectativas sean puestas en ese lugar, en la comisión de bosque nativo y biodiversidad. No sucedió de esta manera. Sucedió que un sector, que es el sector productivo, presentó a su ministerio de referencia, podemos decir. En esa reunión con el gobernador, donde cada uno de los funcionarios que estábamos ahí, me incluyo, estaba yo ahí también, lo que hicimos fue poner sobre la mesa los avances que hasta ese momento habíamos tenido, y también las dificultades, porque iniciar un proceso de este tipo, bien lo pueden decir algunos de los funcionarios que ya participaron, Paula entre ellos, creo que los intentos de actualización en tiempo y forma en su momento, 2014-2019, que no se pudieron llevar adelante, entonces pueden dar cuenta de que hay muchas dificultades y obstáculos para llevar adelante estos procesos, sobre todo cuando es indiscutible que la participación es una de las piedras fundamentales para validar cualquier proceso de ordenamiento territorial que supone el destino y la proyección de nuestra provincia. Entonces, estábamos en reunión con el gobernador y se le presentaron los avances, los obstáculos, y también ahí se presentaron algunas propuestas de algunos sectores o parte de los sectores, pero lamentablemente cuando sale la comunicación el mapa del sector productivo, y se entendió, se malinterpretó, por error de comunicación, debemos aceptarlo, que esa era la propuesta final que iba a estar en consideración. No es así, lo digo acá públicamente, región 10, taller de la región 10, donde nosotros estamos con toda la intención de hacer transparente la información, transparente el proceso de participación, y justamente estamos pidiendo la colaboración de todos los sectores. El Estado encerrado entre cuatro paredes ya no es hoy un esquema de política viable. Creo que los principios, y sobre todo desde el área ambiental, justamente estamos intentando modificar esta matriz y poner justamente la participación en el centro de todos estos procesos. Así que, por un lado, explicar esto. Fue un error de comunicación, hay que asumirlo como tal. Es cierto que los sectores están empezando a plasmar sus expectativas en función de sus propios intereses, o sus deseos, o las proyecciones que tienen para su sector o para la provincia. Y todas deben ser tenidas en cuenta y debatidas en estos espacios. Por otro lado, la cuestión de las tareas en las mesas técnicas y en la mesa de participación tienen un objetivo, pero también es cierto que si nosotros hoy estamos empezando, este día empezó la reunión en la región 7 por la mañana y estamos en región 10 ahora a la tarde, porque consideramos que cuanto más actores se puedan sumar y estar informados, esto es, iniciar un proceso en etapa de información, solo esto, para justamente hacer transversal y que todo el mundo pueda tener acceso. Principio, el primer escalón de la participación, poder tener la información, poder acceder a la información para luego poder decidir e incidir en el diseño de las políticas públicas. Así que nosotros consideramos desde nuestra responsabilidad como Estado que debemos liderar este proceso con la mayor transparencia, pero también es cierto que con mucha responsabilidad estamos respetando las decisiones que se consensúan en las distintas mesas y también poniendo y compartiendo toda esa información.
no hay segundas intenciones. Sí puede haber errores de comunicación y sí puede haber dificultad en los entendimientos, que esto entendemos que puede ser así. Pero también es cierto que es un desafío entre todos superar esas dificultades de entendimiento. Por eso cuando saludé por primera vez dije, nos enfrentamos a un desafío. En situación de pandemia, en un proceso de participación plena, lo que es muy difícil porque no tenemos mucha costumbre ni mucho ejercicio, excepto en los ámbitos legislativos, donde hay mucho debate y muchos encuentros y desencuentros que se tratan de llevar siempre a la construcción de un consenso. La construcción de consenso sabemos que es muy difícil, así que por eso justamente apelamos a la colaboración de todos los sectores. Y lamentamos de que algunos de estos sectores estén en este momento malinterpretando o interpretando un error de comunicación. Vamos a ponerlo en esos términos que me parece que es más preciso. Así que bueno, hasta ahí puedo contarles respecto. Creo que más o menos, no sé si se aclararon algunos puntos, Daniel. Sí, a ver, vos planteaste algo que realmente nos preocupa, digamos. Digo, para que estos espacios funcionen, teniendo claro que hay intereses distintos, miradas distintas, opiniones distintas, y que eso es válido, digo, eso es totalmente válido, y que no se trata en democracia solo de construir consensos, sino también de qué hacemos cuando tenemos diferencia, cómo manejamos la diferencia, porque por ahí cuando hay consenso tenemos algunos acuerdos más fácil, pero el problema es cuando no hay acuerdos, o cuando tenemos miradas diferentes. Y lo que nosotros queremos llamar la atención, porque nos preocupa el proceso, es justamente esto, que tiene que ver con un proceso donde la participación se genere de manera lo más horizontal posible, que todos los sectores con las distintas miradas e intereses puedan participar democráticamente. Nos parece un error grosero que en este contexto y teniendo en cuenta los antecedentes que ya mencioné que nos llevan a estar hoy acá después de incumplir leyes nacionales, y situaciones judiciales, porque además no es cualquiera el que comunica eso, es el gobernador de la provincia, el máximo responsable. Entonces, digo, el impacto que tiene en estas cosas y en estos momentos son muy importantes. Es bueno que se asuma el error, sería bueno que de la misma manera se lo haga público, porque no es lo mismo que lo hagamos en una reunión acá, a un tuit del gobernador que salió y trascendió en todos los medios y que todos leyeron. Y que además esto tiene como consecuencia otros cuestionamientos que llevan a que sectores que están participando se retiren. Avanzamos un paso, no sería bueno retroceder dos, y retroceder, digamos, en cuanto a la participación en este proceso que se está construyendo, ni retroceder en otro proceso que también es tan importante, que es la validez de que el Consejo Provincial de Ambiente funcione y sirva para dar respuesta a las políticas ambientales que la provincia necesita, porque también esto debilita doblemente esto, en lo que hace al OTBN, pero también en lo que hace al Consejo. Por eso nosotros nos preocupa, queremos dejar sentada la preocupación que tenemos. Yo obviamente todo esto se lo voy a transmitir a la diputada, y porque además hemos recibido, no sé si es público o cómo fue, pero tenemos esa información de que se habían retirado y que se había presentado una nota a, digamos, a la unidad ejecutora. Todo lo que hace al cumplimiento de las leyes, nosotros claramente estamos de acuerdo, pero nos parece importante dejar sentada esa posición y bueno, después respetamos lo que ustedes decidan. Yo voy a transmitir eso a la diputada, pero sería bueno que se vayan planteando estas cosas, que se vaya construyendo la confianza y que si hay errores se corrijan y se cambien. Porque, digo, esto puede garantizar que el proceso en el futuro siente de nuevo a los que hoy no están, que sería el objetivo, sería un interés por lo menos nuestro y creo que de todos, y que esto no vuelva a ocurrir o no continúe, porque si no, sí, digamos, vemos con mucho escepticismo que se puede avanzar en estas condiciones, sumado a lo que ya pasa. Así que yo quería dejar sentada esta posición y bueno, vamos a transmitir eso también a la diputada. Muchas gracias y por el tiempo.
por escucharnos. Muchas gracias, Daniel. Y desde ya que desde este espacio de construcción, como tallerista y como equipo de la subsecretaría, creemos que la instancia de poder lograr mayor nivel de consenso no está agotada, y entendemos que este primer taller es una iniciativa para no desperdiciar el proceso, pero a su vez seguimos también con insistencia y con mucha confianza la posibilidad de establecer nuevos consensos cuando hay algún tipo de situación que supera, ya sea por comunicación o por disenso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y si te parece, Pau, avanzamos con la palabra de algunos que habían pedido, ¿sí? Sí, en principio también aprovechar la instancia para contestar a Andrea Medina, había preguntado en el chat si cuando se finalizara el nuevo mapeo podrían verse reducidas las áreas al sector agrícola. Efectivamente, Andrea, el principio de progresividad plantea la progresividad en la conservación, quiere decir que de mínima hay que mantener la cantidad de hectáreas amarillas y rojas. Mucho mejor si se aumentan, digamos, pero no podemos aumentar más las áreas verdes. Esto es lo que establece el principio de progresividad, y el resultado de los escenarios que se planteen para el proceso de consulta deberían tener un sector verde o zona verde o igual o reducida, pero no aumentada. ¿Sí? Eso por un lado, y por el otro reiterar y contar que estas reuniones de la fase informativa se van a llevar a cabo en todas las regiones, repitiendo en aquellos lugares donde veamos que hay demasiada demanda de participación y muchos actores que no puedan ingresar en el día de la convocatoria, se van a abrir más espacios para que puedan realizarlo. La verdad es que nos vimos limitados por las restricciones que son de público conocimiento para poder hacerlo de manera presencial, así que entendemos que al menos la fase informativa podemos avanzar en esta modalidad, y esperamos con ansias de que las restricciones y la pandemia nos permita avanzar en la fase consultiva de manera presencial, o buscando dinámicas que permitan y habiliten la participación y la palabra de todos y todas. Así que bueno, eso. No hay nadie más que haya pedido la palabra por ahora. Bien, y está preguntando Andrea nuevamente, el desmonte afecta también. Perdón, Andrea, no entiendo bien la pregunta. ¿Querés tomar la palabra? Andrea Medina, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, perfecto. Bien. Aparte de trabajar con la Fundación El Sol Sale para Todos Chaco, también conozco el sector agrícola y también el sector ganadero. De ahí que surge mi pregunta previa respecto al nuevo mapeo, al día que se cierre este nuevo mapeo, si la actividad agrícola se vería afectada en sus hectáreas, ¿no?, de producción. Me imagino, interpreto que hoy estábamos hablando justamente de la interpretación, interpreto que podría resultar que la actividad agropecuaria se viera afectada en hectáreas menos. Pienso que el desmonte, y esa fue la pregunta que tal vez no se entendió, es posible que el desmonte, tanto una cosa el desmonte habilitado y otra cosa el desmonte ilegal, afectara tal vez a grandes sectores que hacen aportes. No, que hacen aportes, no que sacan aportes, y que lo único que hacen es sacar. Me parecería más que interesante que a este tipo de Zoom, agradecida por la invitación, Marina, también lo integraran el sector privado. Lamentablemente no tienen o no saben o no se difunde de la manera
que debiera este tipo de encuentros y que estoy segura, convencida, que querrían participar. Gracias. Muchas gracias a vos, Andrea, muy valioso tu aporte. Ahí para disipar algunas dudas, tal como dije anteriormente, estos encuentros se van a realizar en todas las regiones y teniendo en cuenta que la región del sudoeste es netamente agrícola, es donde seguramente van a estar participando los sectores productivos privados, que son los que se pueden ver afectados ante cualquier tipo de modificación o cambio. También aclarar que tanto en el Consejo Provincial del Ambiente, las dos mesas que forman parte de la Comisión de Bosques Nativos, y también en la convocatoria de estas reuniones se convocó no solamente al sector de las ONGs ambientales y socioambientales, sino también a los sectores productivos de cada región, obviamente teniendo en cuenta la región a la que pertenecen, para convocarlos específicamente a la reunión de su región. Esta no es una reunión provincial, sino regional. Así que bueno, y también están convocadas las instituciones públicas, tanto del Ejecutivo Provincial, los municipios, universidades y organismos descentralizados. Así que la convocatoria es amplia y está pensada para poder discutir lo regional con un poquito más de profundidad, de que puedan participar en la región de referencia donde se desenvuelven. Así que bueno, eso sí contesté tu pregunta. Muchas gracias, Andrea. Y la verdad que está bueno también en esto de la instancia de la información que podamos sugerir aspectos sobre la participación. Esto que vos decías recién nos parece muy pertinente, atinado y justo de que se convoque o que uno tenga en cuenta, más allá de que está ahí previsto, no obviar ningún detalle de que la convocatoria sea con los sectores privados. La verdad que un aporte interesante también. Quisiera acá transmitir también algo que preguntaba Selva Marina Pérez, si en la zona de monte se vuelve a reforestar. Entiendo que no tiene que ver con la actividad del OTBN o este taller informativo, pero me parece que es una pregunta que sí tiene que ver con una preocupación ambiental que es la base más bien ontológica y filosófica de entablar este proceso de participación y compromiso social. Así que, si te parece, Paula Soneira, te podemos pasar la pregunta y que puedas darnos también tu apreciación sobre ello. Aprovechando también dos preguntas para Paula, Bien. porque Sí, no quedó contestado, Pau, no quedó contestado también lo que preguntó la compañera anterior, Andrea, sobre si la superficie, en los próximos escenarios, la superficie agrícola se puede ver afectada. Si podés también responder eso. Hola, ¿me escuchan? Porque tengo mala señal. Entonces, me avisan si no se escucha. Sí, se escucha. Bueno, voy por la pregunta de restauración. ¿Se escucha? Bueno, voy por la pregunta de restauración. Donde haya bosques que haya sido mapeado en el OTBN del 2009, en alguna de las categorías, o sea, si se dijo que ese bosque tenía mucho valor y por eso quedó en rojo, ese bosque no se podía tocar. Si quedó en amarillo ese bosque, o sea que tenía mediano valor de conservación, o si el bosque no tenía valor de conservación y se podía eliminar completamente, o con reducciones, no es completamente, pero dejando parches, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley nacional y la ley del OTBN 2009 de Chaco? ¿Sí? Dice que todo lo que se desmontó ilegalmente debe ser restaurado, ¿sí? Sea en categoría verde, sea en categoría amarilla, y obviamente en categoría roja, con más urgencia, digamos, cuando era parte de un bosque de altísimo valor como es lo rojo, ¿sí? Entonces, por ley, tiene que restaurarse, ¿estamos? Y no puede cambiarse esa categoría, o sea, se mantiene. Si ese bosque estaba en amarillo, permanece en amarillo, pero debe restaurarse. Si estaba en verde, y así, ¿sí? No puede cambiarse por no haber más bosque en ese tiempo, ¿sí? Porque se puede restaurar, ahora hay muchas técnicas y mucho conocimiento sobre eso, entonces puede con el tiempo volver a ser el bosque que era, ¿estamos?
ese primer punto, y hoy lo aclaraba también Noelia de la subsede de Desarrollo Forestal, que existe por decreto creado el programa de restauración, entiendo que es un decreto del 2019, un programa de restauración que establece cómo ocurre esa restauración, no solo en situación de ilícito, sino también en esto de promover áreas que estaban muy deterioradas, ¿sí? Entonces ambientalmente hay que volver a un estado mejor. Entonces sí, es obligación por ley la restauración, y hay que ver cómo hacerlo para que realmente sea bastante efectivo. Fue un tema que se habló mucho en la mesa técnica, porque en la mesa técnica también, y está a disposición, esa acta, porque está todo registrado, se presentaron las estadísticas, o sea, qué superficie en cada región del Chaco tiene que ser restaurada, o sea, fue ilegalmente desmontada y tiene que ser restaurada, ¿sí? Es un insumo más que se tiene en cuenta para cuando las provincias tienen que actualizar su OTBN, ¿sí? ¿Qué superficie están bajo restauración? Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta, sobre el tema de la reducción como escenario posible, comentarles también, compartirles, que en la Secretaría de Ambiente se lo elevó al gobernador en esta reunión que comentaba Marilí el lunes antepasado, y también fue presentado a la mesa técnica 2 alternativas, 2 escenarios posibles basados en información técnica y en observaciones que le hizo el Ministerio de Ambiente de la Nación a la provincia en el año después del 2009, o sea, sobre la base de ese OTBN, el primer OTBN. En función de eso hicimos propuestas que tienen que ver con que poner en valor y aumentar el área amarilla sobre la base de la cadena forestal y ganadera que se desarrolla ampliamente en el Chaco húmedo, ¿sí? Ustedes están en la región 10, pero hay muchas regiones, la mitad del Chaco, más o menos, es parte de un Chaco húmedo, ¿sí? Bien distinto del Chaco seco del oeste, y es ahí donde están muy insertos muchos productores forestales y muchos productores ganaderos, especialmente pequeños y medianos. Entonces, bueno, la información actualizada que tenemos lleva a que una de las propuestas que estamos por trabajar en la mesa técnica es que el Chaco húmedo tenga más amarillo, ampliándolo a esa protección, o sea, levantándole el valor del bosque, porque es zona forestal y ganadera principalmente, ¿sí? Eso. Y obviamente eso implicaría, si es ese el escenario que se trabaja, se consensúa, se ajusta, si es ese o son otros, porque el gobernador dijo tengan varios escenarios para trabajar en la mesa técnica y después llevar a la fase de consulta a todas las regiones, obviamente si ese es el escenario o son otros, eso implica una reducción del verde, ¿sí? Pero también para aclarar, ese escenario fue planteado como una alternativa porque del análisis técnico que hicimos, realmente es una zona forestal y ganadera, o sea, ahí donde hay productores que necesitan que el bosque haya sido categorizado con un mayor valor, porque es la materia prima de su cadena productiva, ¿no? Es el forraje para las vacas, y es el insumo para la cadena forestal, y obviamente los apícolas, que no me quiero olvidar porque hay varias organizaciones en esta región también. Muchas gracias, Paula, y te vamos a pedir respuesta para una pregunta más, a ver si podés dar con más profundidad técnica. Pregunta Oscar Medina, ¿qué se entiende por clausura y reserva en la zona verde? Muy bien, podría contestarla yo, pero entiendo que hay gente de bosques, porque es una ley que le compete más a la subsede de desarrollo forestal. Podría darlas, porque son reservas forestales básicamente, y está buena la pregunta. Es algo para los ganaderos y los forestales, en el medio de la zona verde. Entonces, ¿damos la palabra a Noé o a Luciano Olivares, subsecretario? ¿Qué tal? Disculpen, estoy un poco de mitad de niñero, mitad de subsecretario hoy, pero voy a responder la pregunta. Sí, la verdad que es interesante, interesante e importante la pregunta, porque muchos desconocen eso, y la verdad que creo que es una de las herramientas que mayor logro significó incorporar en la ley y que más costó de incorporar en la ley, ¿no es cierto? Porque
según el artículo 6, el artículo 7 y 8 y 15 de la ley ex 6409, ahora 1762, cualquier cosa está publicada en el sistema legal de la Cámara de Diputados. En esos artículos se establece la obligatoriedad de conservar en clausura o en reserva porcentajes de bosques de acuerdo a las dimensiones de cada inmueble, ¿no? Establece cuántos bosques deben conservarse en el caso de inmuebles hasta 100 hectáreas, hasta 500 hectáreas, hasta 1000 hectáreas y más de 1000 hectáreas. Esos bosques que se deben declarar, dicen los porcentajes que deben mantenerse en carácter de clausura, significan que esos bosques solamente van a poder ser sometidos en el futuro a aprovechamiento forestal, y quedaría vedado o prohibido las tareas de silvopastoril o cualquier otro tipo de actividad que no sea el aprovechamiento o el manejo forestal. Y también se pueden dejar en carácter de reserva forestal, donde ahí sí pueden ser sometidos tanto a aprovechamiento forestal como a otro tipo de manejo. ¿Cuál es la diferencia entre clausura y reserva? Es que justamente la ley dio esa alternativa. Uno puede de alguna manera dejar una superficie de clausura que es menor a la superficie de reserva. Entonces, de alguna manera la ley entiende de que si uno quiere hacer un sacrificio mayor de conservar más bosque en su propiedad, tiene la alternativa de hacer de alguna manera otros usos u otras prácticas que le benefician a la persona que decide conservar mayor superficie de bosque en su campo. Esas son... establece los mínimos y los máximos para cada inmueble. Un poco también, porque dije el artículo 6, 7, 8 y 15 de la ley, porque están de alguna manera unos conjugados con el otro. El artículo 15, es muy importante señalar, y va en consonancia a lo que explicó muy bien Paula, al respecto de la restauración. Según la propia norma, aquellos lotes que no cumplan con esos porcentajes mínimos, sea por el motivo que sea, tienen que restaurarse hasta completar esos mínimos que establece la ley, ¿no? Esa era simplemente mi acotación, espero que les sirva, y si no, bueno, obviamente, atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Luciano. Y si la pregunta quedó pertinentemente respondida, o si no, si hay algo más que quieran saber, puede profundizar, por más de que haya pasado un tiempo desde que se leyó. ¿Sí? Para mí nos parece importante recordar que los talleristas vamos a estar comunicándonos con aquellos que fueron compartiendo durante esta etapa, y también que la documentación pertinente que permita profundizar esto que decía Paula, los mapas de actores, referencias de legislación, también lo ponemos a disposición de todos aquellos los que participan, digamos. Creemos que también esta etapa informativa no deja de ser también una etapa de aprendizaje mutuo y una etapa también de cooperación para ir construyendo una conciencia ambiental que nos trascienda más allá del evento de OTBN que va a ser estos meses, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por el aporte de lo que decía el compañero anteriormente y lo que decía Luciano. Hay una pregunta en el chat, voy a pedir otra vez la palabra de Luciano para contestar la pregunta de Selva Marina Pérez, que pregunta ¿qué uso le dan a la madera decomisada? Hola, sí. La madera decomisada está muy regulada en la ley 7153, la denominación vieja, no me acuerdo cuál era la nueva, ahora la pongo en el chat. Ahí hay un capítulo que establece de que toda madera que se decomise tiene que primero atravesar el procedimiento administrativo, ¿no es cierto? El procedimiento administrativo que se inicia con la infracción, donde se investiga a los responsables, se le tiene que dar lugar, obviamente, a la intervención de las personas que uno le imputa el hecho o la infracción,
una vez que se espera ese proceso o se dan las instancias de notificación, porque hay que notificarlo fehacientemente a través de los medios disponibles, llámese carta de documento, acta policial, en el caso que no se lo encuentre, edicto de boletín y obviamente los diarios de circulación provincial. Una vez que se agota ese proceso, que es la etapa de la aplicación de la multa, ahí se aplica la multa y se ordena, en el caso que corresponda, ¿no es cierto?, el decomiso absoluto, o si no también, en el caso de que no corresponda, la devolución de esos productos decomisados a la persona que, si es que se determinó que no es responsable. En el caso de que se decomisen, la misma ley lo prevé, se pueden entregar en carácter de donación a entidades sin fines de lucro que así lo soliciten. Pero aclaro, siempre y cuando el procedimiento administrativo que se establece en la misma ley, ¿no es cierto?, esté culminado o así lo permita, ¿no es cierto? Yo ahora paso la denominación correcta de la ley para que lo lean y corroboren esto que estoy diciendo. Bien, muchas gracias, Luciano. Por el momento no hay más preguntas en el chat, ni han pedido la palabra, así que aprovecho la instancia para recordar que también hay un cronograma tentativo de las próximas reuniones que se van a dar en las distintas regiones, y un mapa de actores que elaboramos en la mesa de participación social, que obviamente no está acabado. Ambos, tanto el cronograma como el mapa de actores que tenemos hasta el momento, mapa de actores sobre todo de referentes de organizaciones e instituciones, no quiere decir que no puedan participar también la comunidad en general, pero ese mapa de actores también queremos ponerlo a disposición, así como el cronograma, para que en caso de que faltaran más personas, más referentes, que ustedes nos puedan proporcionar sus datos para poder incorporarlos y ser convocados para las próximas reuniones. Así que eso también se les va a estar enviando junto con el material, tanto el material básico que ya hemos elaborado para difundir, como el material que ustedes, a partir de lo que enviamos, consideren que necesitan profundizar, se va a buscar esa información y se les va a enviar. ¿Coco? Sí, insistimos en el hecho de que la construcción de este espacio no está terminada y que creemos que justamente un espacio participativo no termina por la convocatoria mínima de algunos actores. Entendemos que la participación es un proceso inacabado, donde cada vez más personas y cada vez más referentes se sumen para pensar las problemáticas. Por eso también le pedimos a todos los que participaron de esta etapa, así como planteaba el diputado Daniel Trabalón, y como fueron planteando los diferentes participantes, que puedan sugerir y sugerirnos a nosotros, los talleristas, que estamos en un proceso de compromiso y de responsabilidad creciente, y creemos que los talleres no deben ser solamente un evento, sino que deben ser una construcción constante. Dejamos nuestros teléfonos a disposición para que puedan darnos sugerencias de actores para participar, de estrategias de participación y también de iniciativas o inquietudes que tengan con respecto a eso, o sugerencias. Entendemos que también, más allá de que vengamos de diferentes experiencias participativas con las comunidades, desde el área educativa, socioeducativa, social, comunitaria, no se agota ahí lo que podemos generar todos participando. Entonces, nada, sugerimos que todos ustedes puedan seguir acompañando también este proceso con sus sugerencias, ¿no? Con los actores que por ahí faltan, con los actores que por ahí sería relevante que estén, e inclusive sugiriendo algunos aportes metodológicos. Nosotros rogamos y esperamos poder ir construyendo, más allá de los espacios que están asignados, como la mesa técnica y la mesa de participación, cada vez un proceso más emancipador de participación comunitaria, social y reivindicativa del ambiente como derecho, ¿sí? Eso nada más. Yo creo que si hay algo más, ahí nos pide Andrea, si se puede facilitar el mapa de regiones para estos fines. Yo creo que va a ser conveniente. Andrea, si te parece que te lo mandemos por mensaje de WhatsApp o correo electrónico, si puedes dejarlo ahí.
Si hay alguien del equipo que lo tenga a disposición, ya lo podríamos cargar en el chat. De todas formas, nos comprometemos a mandarlo en breve. Bien. Si les parece, sugerencias o apreciaciones que puedan hacer sobre el proceso hasta ahora. No sé. Ahí está Daniel, que parece que está teniendo dificultad con el micrófono. Sí, la verdad que no estaba escuchando, se entrecortaba, no sé bien lo último que dijeron, pero es un problema que tengo yo acá con la señal, me parece. Quería saber si se terminó, cuál es, lo último no lo escuché, perdón. Lo que decíamos, Daniel, es que estamos abiertos a recibir sugerencias, recomendaciones y también sugerencias con respecto a los actores que puedan participar y seguir participando en este proceso. Tomamos cada uno de los aportes que se vieron, estos aportes van a constar en acta, además de la documentación que se va a redactar en función de esto, y nos parece importante que todo lo que se dijo, poder manejarlo y tenerlo en un marco de respeto, como fue todo el desarrollo de este encuentro. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes su participación, y por eso abrimos el micrófono una vez más para ver alguna sugerencia más que quede por hacer. De no ser así, le pedimos a la subsecretaria que haga un cierre y estaremos terminando dentro del encuadre previsto. De parte nuestra, bueno, lo que yo ya planteé, y agradecer el espacio que me dieron para plantearlo, creemos que ahí se cometieron errores, esto que planteé del gobernador, y que si los errores son públicos, los descargos de esos errores, las respuestas también deben ser públicos, y que hay que corregir lo que se hizo para profundizar este proceso con mayor participación, pero además intentando recuperar aquellos sectores que cuestionaron, a nuestro entender, con razón, y que hoy no están acá, y me parece que sería valioso. Así que desde este lugar nosotros seguimos insistiendo en este proceso, y que se rectifiquen los errores, se corrija lo que hay que corregir y se garantice participación amplia, democrática, transparente, y que cada sector tenga la misma oportunidad para expresar lo que piensa y en función de eso avanzar, digamos. Así que gracias por esto, y espero que se recoja esto que estamos planteando. Muchas gracias, Daniel. Andrea Medina, y para el resto de los participantes, ahí está en el chat, lo publicó nuestro compañero Federico Arce, el mapa de regiones por OTBN, ¿sí? Casi simultáneo, en vivo. Marilí, si hay alguien más que tenga algo que decir o agregar, será bien recibido, si no vamos a pasar a nuestra subsecretaria. Bueno, parece que no hay más preguntas ni intervenciones. Remarcar varios puntos que quedaron hoy como tareas. El tema de compartir toda la información que fue solicitada. Parece que hay alguien más. Necesito preguntar, estoy leyendo en el chat. Tenemos unos minutos para abrir la posibilidad de que pregunte. Selva, Marina. Sí, Selva, por favor. Sí. Gracias, Marilí. Selva, cuando quiera.
Entiendo que se desmuteó Coco, pero no la estamos escuchando. Debe tener algún problema. Selva, te vemos, pero no te escuchamos. Selva, no te escuchamos. Una alternativa es que puedas escribir tu pregunta al chat, o si no, que mandes por WhatsApp, si tenés posibilidad, alguno de los números que dimos, para que no se pierda tu aporte. Selva. Selva, si te parece, a fines operativos avanzamos con el saludo de Marilí. De todas formas quedan nuestros números para poder continuar, debido a que este desfasaje de tiempo no nos haga perder el ritmo que venimos, ¿sí? Si te parece, ¿y estás de acuerdo? Ya que no podemos oír. Seguimos sin escuchar nada, Selva. Bien. Una pena no poder escuchar, si te parece, Selva, avanzamos con lo que decía Marilí. No se escucha nada, se escucha una distorsión nada más. Sí, avanzamos, Marilí, si te parece, Subse. Bueno. Y tomamos igual el aporte de Selva que haga después de la reunión, o que lo pueda hacer por WhatsApp, así quedamos en contacto y damos continuidad. Bueno, uno de los puntos que decía que nos llevamos como tarea, entre todos, ¿no es cierto?, los participantes, es el tema de compartir la información. Nosotros desde nuestra parte ponerlo a disposición por los canales más sencillos y que sean muy claros, compartir toda la información que fue solicitada o por lo que se preguntó. La segunda tarea, también como responsabilidad de todos los presentes, es mejorar o perfeccionar todo aquello que sea perfectible en este inicio del proceso de participación. Nosotros necesitamos que ningún sector, ninguna persona que esté con ganas de participar quede excluido de este proceso. La palabra inclusión se repite muchas veces, pero nosotros tomamos la responsabilidad de que este sea nuestro principio y nuestra guía en todo este proceso. Así que eso, por un lado, como garantizar la palabra, garantizar la responsabilidad y garantizar de que estamos dispuestos a perfeccionar o a mejorar todos aquellos que tenga que ver con ampliar la convocatoria, mejorar la convocatoria, y en este contexto, este es un inicio, este es solamente un inicio que puede ser perfectible, por supuesto que sí, y también es cierto que en el camino cometeremos errores, también eso es cierto, pero lo que tiene que quedar clara es la intención, y lo que tiene que quedar claro también son justamente qué nos guía, y nos guía la voluntad de tener un proceso participativo en todo lo que es diseño y la ejecución y monitoreo de políticas públicas. Y vuelvo a repetir esto, porque me parece importante sentirnos parte de este proceso. Entonces, no solamente como teniendo la información, sino luego poder dar opinión respecto a eso. Entonces, dos tareas fundamentales:
asumidas con compromiso y responsabilidad. Compartir la información en este primer momento, en esta primera fase que iniciamos el día de hoy, y por el otro lado, tomar todas las recomendaciones que puedan mejorar todo esto que estamos iniciando, región 7 y región 10, hoy martes 1 de junio. El jueves seguimos por otras regiones, y la semana que viene, luego del miércoles 9, donde seguramente estaremos preguntándonos cómo van a seguir las restricciones por la pandemia, podremos volver a reunirnos y a reconsiderar la mejor forma de continuar con estos momentos o estos talleres informativos. No está nada cerrado, no está clausurada la posibilidad de proponer, la posibilidad de diseñar y también la posibilidad de tomar responsabilidades. Nosotros decimos que el Estado tiene responsabilidades indelegables, pero eso no invalida que cualquiera que se sienta ya parte de este proceso pueda tomar y proponer y tomar alguna responsabilidad o alguna tarea específica. Hasta la de acompañarnos en cada uno de los talleres y regiones donde se sienta que puede aportar mucho más. Así que bueno, esto en principio, el primer pasito que estamos dando hacia algo que nos va a llevar bastante tiempo, nos va a ocupar mucho durante este segundo semestre, y esperemos contar con todos ustedes en los próximos pasos que tengamos que dar. Muchas gracias. Pau, si te parece, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecer a todos la participación, el respeto en esta instancia para realizar sus aportes, invitarlos a seguir participando en las próximas fases que tiene este proceso, y generar la tranquilidad también de que esta instancia, tanto que ya se realizó, hoy sería la región 10, se puede volver a repetir la fase informativa en esta región, teniendo otro tipo de convocatoria, si es que faltaron algunos actores. Así que bueno, eso a disposición y predisposición del equipo para aceptar todo tipo de sugerencias al respecto. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos, y esperemos poder seguir construyendo un Chaco sostenible que nos incluya y que incluyamos también a todas y a todos. Muchísimas gracias por la cordialidad, el respeto y la empatía. Que tengan una buena tarde y hasta la próxima. Buenas tardes, saludos a todos y a todas.